El video del día de hoy va a tratar de algo muy particular. Estábamos viendo, sí, las sumas de Riemann, pero ahora justamente vamos a utilizar las sumas de Riemann para obtener el área bajo la curva. Entonces, si no has visto los demás videos, yo te invito a que revises la lista de reproducción. Obviamente, los cheques con mucha calma y luego regreses a este video. Si ya sabes un poquito más de fundamentos de programación, creo que sin ningún problema podrías continuar viendo este video. Entonces, no olvides suscribirte, compartir, dar like. Comencemos. Bueno, pues en el ejercicio anterior que nosotros estábamos resolviendo de sumas de Riemann, yo le llamé sumas 3, que es justamente este ejercicio que ustedes están viendo, perdón, ahorita en su pantalla, ¿sí? Pues habíamos resuelto cómo realizar justamente una suma de Riemann ya un poquito más compleja, pero ahora el reto ya es un poquito más elevado. Aquí ya están viendo ahorita en pantalla el código justamente del problema. Ahora, ¿en qué me estoy fundamentando? Bueno, para empezar, recuerden, por favor, Conamat, patrocíname. Estoy utilizando el libro de Conamat, de Mates Simplificadas. Estoy en la página 1317, pero la parte de sumas está un poquito antes, lo habíamos visto, y está la teoría justamente de esta parte de usar las sumas de Riemann para poder obtener el área bajo la curva. Y lo primero que tenemos que entender un poco es la teoría. Y la teoría me está diciendo a mí que si yo quiero obtener el área bajo la curva, tengo que discretizar justamente el medio, ¿no? ¿Y qué es discretizar? Para nosotros va a ser crear rectángulos debajo de la curva. Obvio, esta curva es especial, debe ser continua, bla, bla, bla. Hay varios detalles sobre la función que debes de estar utilizando. No es cualquier función, ¿ok? Pero también nosotros tenemos dos métodos para poder resolver el problema. Uno es utilizando rectángulos inscritos, o sea, dentro o debajo de la curva, o rectángulos circunscritos, es decir, rectángulos que sobrepasan justamente un poco a la curva. Entonces, aquí en el libro, en la página, vean, 1316, viene justamente las dos expresiones que a mí me permiten hacer el cálculo, ya sea por rectángulos inscritos o por rectángulos circunscritos, ¿vale? Bueno, ahí ustedes revisan justamente en el libro de Conamat esta parte. Vamos a lo que te cruje, chencha. Aquí vienen algunas propiedades fundamentales de las sumas, como recordatorio, y vamos con el primer problema. Entonces, el primer problema, fíjense, a mí me pide, encuentra el área limitada por la curva y me da una parábola. Ahí lo están viendo en la gráfica. La parábola es x cuadrada más 2. Obvio, recordando un poquito de geometría, esta parábola es una parábola vertical que abre hacia arriba, ¿no? Y su vértice se encuentra justamente en la posición 0,2. Eso ya es para que recuerden en geometría. Pero bueno, a mí me están pidiendo que encuentre el área bajo la curva en el intervalo cerrado de 1 a 4. Y aquí lo estamos viendo. Voy a hacer un poquito de zoom. Aquí se está viendo justamente el área. Miren, el intervalo de 1 a 4. Obvio, a mí me están pidiendo utiliza sumas superiores. Entonces la expresión que nosotros debemos de utilizar es la que está aquí a continuación. Ahí, esa que estoy mal seleccionando. Esta justamente es la expresión. Y debemos de realizar varios cálculos. El programa que nosotros tenemos o que hemos estado utilizando, este de sumas, a mí me sirve para ciertos casos para obtener las sumas. Pero ahora lo voy a aplicar para el área bajo la curva. Entonces, primero debemos de entender la parte matemática. Obvio, recuerden que afortunadamente en matemáticas no hay una sola forma de resolverlo. La matemática no es cuadrada. Los individuos lo hacen cuadrado. Aquí en el libro viene una metodología muy particular. Voy a primero a partir de esto y luego nos vamos a la programación. Entonces, a ver, yo tengo aquí la expresión, me dice el límite cuando n tiende a infinito, en donde tenemos que aclarar que n va a ser el número de rectángulos, la discretización justamente del medio, ¿no? Entonces,
Aquí, por ejemplo, en esta gráfica me dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6 rectángulos. Pero obvio, nosotros conforme vayamos aumentando el número de rectángulos, va aumentando la precisión del cálculo del área bajo la curva y ahorita lo van a ver. Pero bueno, aclaremos. N a partir de aquí o para este ejemplo es el número de rectángulos, el número de divisiones que vas a tener debajo de la curva en ese intervalo de 1 a 4. Entonces la expresión me dice, mira, tú primero tienes que obtener el valor de delta X, esto. Delta X es el resultado de el límite superior menos el límite inferior entre el número de rectángulos, ¿no? O sea, esta parte que está aquí en la suma, B menos A entre N, esta parte de aquí, eso es delta de X, ¿no? Aquí obviamente como lo están haciendo de una manera netamente matemática, N pues lo están dejando simplemente como una literal porque N va a ser o va a tender a infinito. Nosotros no podemos darnos ese lujo en la parte de la programación, pero bueno, vamos a dejarlo por el momento así. Quiere decir que mi programa debo yo de adaptarlo y la primera adaptación es dar justamente los valores de A y de B. Y obviamente el valor de N lo voy a modificar un poco porque ahora va a ser el número de rectángulos, ¿vale? Y tengo que agregar, aparte de las variables A, B, delta de X, porque el valor de delta de X, ¿sí? Lo voy a multiplicar, fíjense muy bien, lo voy a multiplicar por la función evaluada en el punto A más, bueno, perdón, me expresé mal, lo voy a multiplicar ese delta de X, esto de aquí, es multiplicado por la función evaluada en el valor de A más y veces delta de X. Entonces, yo voy a tener que realizar esta operación. Obvio, aquí en el libro, ahí se los estoy mostrando, viene todo el desarrollo puro matemático, por así mencionarlo, ¿no? Al final, aplican las propiedades de los límites, vean, separan los límites, acá están, y luego hacen que n tiende a infinito, y por lo tanto les da el valor de 27 unidades cuadradas. Si ustedes tienen alguna duda de la parte matemática, les sugiero que vayan y que revisen al libro. Entonces, yo lo voy a tomar esto nada más como base, ¿vale? Sobre todo la parte de la expresión matemática, ¿no? Ahora, van a decir, oiga, profe, ¿y cómo voy a hacer para meter tanto chunche ahí? No. Es que esta es la parte pura matemática. Ahorita van a ver qué padre es esto de los métodos numéricos, porque lo que estamos haciendo es un método numérico, ¿ok? Uno muy básico. Entonces, ok, lo voy a resolver, entonces vamos a explicarlo. Yo aquí tengo ya el código, pero lo voy a ir explicando. Como siempre, voy a empezar desde el diagrama de flujo porque yo espero que ustedes después, o cuando sea necesario, lo migren directamente a un lenguaje formal de programación. Pero la idea y el concepto, aquí está. Entonces, voy a hacer zoom. ¿Qué es lo que cambie? A ver, para empezar, obvio, ya lo saben, el proceso, a mí se me ocurrió este nombre, ustedes lo pueden cambiar como quieran. Le puse área 1 superiores, porque recuerden que esos son circunscritos. Ok, bueno, pues los índices del operador sumatoria, ¿sí? O suma, perdón, suma de Riemann, es límite inferior y límite superior n son enteros. Aquí sí son enteros porque no voy a estar dividiendo un triángulo en 1.5. Lo voy a manejar primero como enteros. Ah, pero dijimos que nosotros necesitamos justamente tener el límite inferior, pero no de la sumatoria. Perdón, de la sumatoria no me van a matar, de la suma, ¿no? Es del intervalo. Entonces, doy de alta el valor de A y doy de alta el valor de B como reales. Además, el valor de delta que voy a calcular de delta X, ¿sí? También va a ser un número real. Y voy a agregar otros valores, F1 y F mayúscula. ¿Ok? Entonces, vamos con calma. Ahorita van a decir, oiga, ¿y qué es F1 y F? Con calma, fíjense muy bien. Entonces, como siempre, arranco, ¿no? Mis variables, las defino como 0 para borrar todo. Y JN suma como 0, ¿no? Aquí me faltó quizás poner delta y las demás, pero por el momento es lo fundamental. Ya ustedes después lo pueden agregar. Obvio, debo de ingresar el valor de I, es decir, la suma va a empezar desde 1. Lo ingreso en el teclado, aquí está. Luego
voy a ingresar el valor del número de rectángulos o de n rectángulos en el cual voy a discretizar el dominio. Entonces, el usuario debe de ingresar el valor de n. Luego, yo estoy escribiendo, ingresa el valor de a. Recuerda que el valor de a es el intervalo. A es el intervalo del lado izquierdo. Entonces, ahí está. Luego, agrego el valor de b. Al usuario le digo, oye, dame el valor de b. Ese justamente es el número que cierra el intervalo del lado derecho. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, ya tengo yo justamente mi intervalo de 1 a 4. ¿Ok? Siguiendo el ejemplo que les acabo de poner. Pues como siempre, es un muy buen hábito, no quiere decir que sea necesario, pero es un muy buen hábito el publicar justamente esos valores. El valor de i es, obvio, va a empezar desde 1, aquí sí no podemos empezar de 0, ¿no? Porque es el primer rectángulo. Cambia un poco eso el concepto con todo lo demás que habíamos visto, ¿no? El número de rectángulos que el usuario ingresó, el intervalo, vean, ahí está, estoy colocando el intervalo para verificar justamente que voy a meter los datos correctamente. Esto yo lo hago nada más como división, los asteriscos. Y luego viene lo bueno, lo efectivo. Y lo efectivo es, pues primero voy a calcular el valor de delta de x. Y si regreso aquí a la parte pura matemática, vean, yo necesito delta de x, que es b menos a entre n. Entonces, aquí en mi diagrama lo calculo, solo lo necesito calcular una vez. Entonces, delta de x, obvio, yo le puse delta, ¿no? El valor de delta de x es b menos a y lo divido entre n, que es el número de rectángulos, ¿no? Ok, y lo publico. A ver, ¿cuál es el valor de delta de x? Ahí está. Dejo unos espacios y ahora sí. Vamos a nuestra oración de control o mi ciclo enlatado, como quieran llamarle. Entonces, miren, con mucha calma, otra vez, vamos a ir viendo cada valor. Y vale 1, ¿no? Aquí van a ver en su pantalla del lado izquierdo, y vale 1. N es el número de rectángulos que ingresó. Vamos a elegir por el momento un valor pequeño, 10 rectángulos. ¿Les parece? Entonces, del lado derecho, ahorita están viendo en su pantalla los 10 rectángulos. Entonces, 1 es menor que 10, claro, la oración es verdadera, y entonces voy a reasignar. 1 se va a ir a j. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a calcular, fíjense, yo f1 va a ser una variable que me va a estar guardando la evaluación de la función. Esto que están viendo aquí es justamente la función evaluada. A ver, voy a la parte matemática. Es este f evaluado en a más i veces delta de x. Tengo que primero evaluar la función al multiplicar delta de x por i y le sumo a ese valor que me da, lo evalúo en la función. Entonces, en el programa, aquí les voy a poner el diagrama, en el programa, ¿cómo lo logro hacer? Bueno, pues como yo reasigné el valor de i a j, yo le pongo j, ya calculé el valor de delta, a esa multiplicación le agrego el valor de a, ¿no? Y eso es f1. No es necesario, se van a dar cuenta cuando termine el programa, que este valor de f1 no es necesario, lo puedo hacer en una sola operación. Pero a mí me gusta de repente separar las cosas para ver si llego a fallar en algo, sea un poquito más sencillo el dilucidar en dónde, ¿vale? Entonces aquí lo pongo. Ese valor de a más j por delta es el equivalente, repito, en matemáticas a esto, a más i veces delta de x. Aquí está, esto está guardado en la variable f1. Ahora, ¿cómo lo evalúo? ¿No? Porque esa es otra bronca tal vez que a la que te enfrentas. Es muy sencillo, mira. La función a la cual le voy a aplicar esto es el valor de, y aquí me lo dieron, x al cuadrado más 2. Quiere decir que el primer dato, cuando yo obtengo el valor de 1 por delta x más 1, porque estoy en el intervalo de izquierda a derecha con el primer dato, ¿no? Ese valor lo voy a evaluar aquí, en la función. Bueno, pues como yo ya obtuve, fíjense bien, como yo ya obtuve cuánto es a más j por delta, entonces este valor es el que yo voy a evaluar en la función, y para evaluarlo simplemente digo ese valor f1
lo elevo al cuadrado y le sumo 2. Eso es lo que hacemos en matemáticas al evaluar. Y luego voy a la expresión y digo, ya tengo este primer término, este de la función evaluada. Pues lo voy a multiplicar por delta x. Pues lo estoy multiplicando aquí, fíjense. Aquí lo estoy multiplicando por delta x, justamente ahí. Y ese resultado yo lo estoy guardando a otra variable f mayúscula. ¿Ok? Y bueno, después ¿qué hago? Lo que hago es el valor yo aquí le puse del primer término, ¿no? El primer término de la suma es, y entonces ahí me lo va a imprimir. Luego, ¿qué hago? Incremento, porque ese es justamente el valor del primer rectángulo, del área del primer rectángulo. Luego, lo que yo voy a hacer es, voy a incrementar una unidad para pasar del rectángulo 1 al rectángulo 2. Entonces, miren, y vale 1 más 1, 2. Ahora el valor de i vale 2. ¿Qué hago después? Ya que incremente, ya que le dije a la computadora, vas a ir ahora con el rectángulo 2. Yo digo que este valor que acabo de calcular de ese primer rectángulo, que es f, lo voy a sumar a suma. Suma empezó con 0. Entonces, el área del primer rectángulo, ¿no? Más 0, eso se vuelve a asignar en suma. Ya tengo ahí el área del primer rectángulo. Y regresa el ciclo. Subo, ¿no? Y ahora i vale 2. Aquí están viendo en su pantalla del lado izquierdo. Ahora i vale 2. Del lado derecho, nuevamente ven en su pantalla, n es 10, porque dijimos que vamos a utilizar 10 primeros rectángulos, ¿no? Entonces, 2 es menor que 10, claro. Entonces, a 2, ¿no? Se le asigna a j. Y ahora voy a hacer la operación. ¿Vuelvo a qué? Vuelvo a saber, ¿no? ¿Cuánto vale el segundo rectángulo, su evaluación? Y para hacerlo es 2 por delta más a. Evalúo ese valor y es f1, lo elevo al cuadrado más 2 y se va, lo multiplico por delta y se va a la variable f mayúscula. Aquí me va a imprimir el segundo término y el área de ese segundo rectángulo. Incremento 1 y vale 2 más 1. Ahora ahí vale 3. Voy por el tercer rectángulo. Y entonces, ahora voy a acumular la suma, ¿no? Esta f aquí está jugando el rol del segundo rectángulo, el área del segundo rectángulo, más el valor anterior, ¿no? Del primer rectángulo. Y se vuelve a asignar a la suma. Regreso en el ciclo. Ahora ahí vale 3. 3 es menor que 10. Es verdadero. 3 se le asigna a j. Nuevamente estoy obteniendo el valor de j por delta más a. Evalúo la función, ¿no? Aquí está de f1. Lo asigno a f y se vuelve a repetir el ciclo hasta que yo llego al décimo rectángulo. Una vez que termino, ¿no? Ya me va a colocar el valor total del área es, y el valor acumulado se encuentra en suma. ¿Vale? Bueno, a ver, voy a dejar aquí un momento para que tú, si quieres con calma revisar la parte más importante. Para mí esta es la parte más importante del diagrama de flujo, ¿no? Tú le pones pausa, haces impresión de pantalla y lo piensas. ¿Ok? Vale, bueno, yo voy a continuar, tú ya le pusiste pausa. Voy a cerrar, ¿no? Y ahora sí, vámonos justamente a ejecutarlo. Entonces, yo lo voy a ejecutar. Aquí está. Voy a maximizar ahora la ventana. ¿Ok? Y estás viendo justamente, ingresa el valor de i. Pues mi suma, nuevamente, mi suma empieza en 1. Aquí está. Entonces, i vale 1. Dice, ingresa el valor del número de rectángulos. Nosotros hicimos el ejercicio de dividir o de discretizar el dominio en 10 rectángulos. Ahí está. Ingresa el valor de a. Bueno, nuevamente lo tomo del libro. El valor de a, o sea, el intervalo en donde voy a obtener el área bajo la curva, empieza del lado izquierdo con el número 1. Entonces, 1. Ingresa el valor de b. El valor de b, otra vez voy a regresar al libro, es justamente
donde termina el intervalo del lado derecho y tiene el valor de 4. Entonces pongo 4, presiono Enter y me dice, a ver, fíjate, el valor de i que tú ingresaste al inicio es 1. El número de rectángulos son 10. Estamos discretizando el dominio. El intervalo que elegiste, que es lo que estoy colocando aquí, es 1,4. Justamente es lo que estábamos agregando, ¿no? Y entonces, el valor de delta, ojo, recuerden que el valor de delta está en función del número de rectángulos. Aquí está, ¿no? Miren, n es el número de rectángulos. Entonces, entre menor sea el número de rectángulos, delta va a tener un valor más grande porque es una función inversa. Entre mayor sea el número de rectángulos, delta va a ser más pequeño. Bueno, elegimos 10, delta resulta ser que es 0.3. Y vean, aquí está lo genial. El valor del primer término de la suma es 1.10. El segundo término, vean cómo se va incrementando. 1.36, el tercero. O sea, en realidad es el área del primer rectángulo, segundo, bla, 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 bla. Y vean, cuando sumas todas las áreas, te da 29.29. Van a decir, ¡ah! Le salió mal. No, 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 no. Está perfecto. Van a decir, ay, ¿por qué? No me choré. Si aquí claramente yo acabo de ver que le debe de dar 27 unidades cuadradas. Sí, claro. Pero aquí está el concepto que tú ya conoces de límite. Y aquí te están diciendo cuando n tiende a infinito. ¿Cómo lo podemos aplicar eso a la computación? Obvio, no voy a llegar a infinito. Eso es un concepto matemático. Pero tú vas a ver cómo se va a ir aproximando más, ¿no? Cuando tú vayas discretizando más el dominio, o sea, traducción, cuando vayas agregando más rectángulos. Aquí colocamos 10 rectángulos, mira, y quiero que lo apuntes. 29.29 es el área con solo 10 rectángulos, ¿vale? Ahí, apúntalo. Ahora voy a reiniciar, ¿sí? Otra vez empiezo desde 1. Números de rectángulos. Ahora voy a aumentar en un orden de magnitud. 10. No, 100 es un orden de magnitud. Ya. Ahora voy a dividir, voy a discretizar en 100 rectángulos. El valor de A no cambia. Voy desde 1, el valor de B hasta 4. Vean, en un santiamén lo hace la computadora. Quiero que tomen algo en cuenta, que veamos algo. Aquí rapidísimo estoy subiendo. Miren cuánto vale delta. En el ejemplo anterior era 0.3. Ahora es un centésimo, claro, porque estoy dividiendo por 100 el dominio. Estoy aumentando un orden de magnitud. Vean, aquí están las áreas de esos 100 rectángulos. 32, ahí van, ahí van. Bueno, pues cuando sumas todas estas áreas, ya se dieron cuenta cómo va convergiendo la serie a 27.22. Y entonces, ajá, ya se está cumpliendo el concepto de límite, ¿no? El concepto matemático de límite. Ya estoy en 27 unidades cuadradas y aquí el cálculo me da 27.22. Si no recuerdan, el anterior me dio 29. Bueno, vamos todavía a discretizar más, a dividir más. Voy a darle clic en reiniciar. Obvio, el valor de i empieza en 1. Número de rectángulos. No me voy a manchar y no voy a poner 1000 rectángulos. Eso sería agregar un orden más de magnitud. No, no, no. Si tenía 100, ahora voy a duplicarlos. Los voy a triplicar. Voy a poner 300 rectángulos. Enter, el valor de A nuevamente 1. El valor de B 4. Ahí están. Vamos a ver cuánto vale delta, ¿no? Porque eso es lo padre de esto, ¿no? A ver, ahora delta, fíjense. Delta es 0.01. Y entonces cuando obtengo todos los 300, fíjense, 300 rectángulos sus áreas, acá está, fíjense, cuando yo ya obtengo el valor del área, ahí está, muchachos. Eso para computación significaría n tiende a infinito, 27.07. Si anotaron el valor anterior, si regresas, cuando yo utilicé 100 rectángulos era 27.22.
cuando utilicé 10 rectángulos era 29.29. ¿Ya se dieron cuenta? Ahora, aquí me voy a topar con un límite y eso también es de computación. Hay algo que se llama el mayor número de cifras significativa y otro concepto que es punto flotante de la computadora. Eso tiene que ver justamente con el procesador, con la mínima palabra que puede alcanzar un procesador y que por lo tanto lo puede transmitir, ¿no? O cambiar a un número, a la expresión de un número. Yo lo voy a volver a hacer, vean, a ver si no se me pasma aquí la compu. Ahora sí voy a agregar un orden de magnitud, 1000. No creo que me dé el resultado porque estoy utilizando un pseudoprograma, un pseudocódigo, y que conste que en un lenguaje formal de programación yo puedo utilizar la expresión double, de doble precisión. Aquí no, a ver, a poner enter, 1 y 4. Tómala. ¿Ya se dieron cuenta? El valor anterior con 300 era 27.07. Aquí, ahí va a haber un error de redondeo, va a haber un error de precisión, pero sin embargo, sí disminuyó un poco, 27.02. Pues creo que es suficiente para nuestro propósito, que es entender el concepto de cómo puedo utilizar las sumas de Riemann para obtener el área bajo la curva, ¿no? Y no me está dando, a mí me sorprende, no me está dando un error tan grande. Son dos centésimos de error, obvio. Para nosotros en ingeniería, esos 2 centésimos pueden ser fatales, ¿no? Incluso hasta un milésimo. Sobre todo en la parte de ingeniería. Pero para nosotros, para entender el concepto, y creo que como un primer programa, sin utilizar un lenguaje formal, ¿no? A pesar de que los procesadores ya de casi todas las computadoras es de 64 bits, la mínima palabra la puedo escribir con una precisión de 64 bits, creo que no está mal. Y algo que también debes de tomar en cuenta es, ve qué rápido lo hizo. Probablemente, una vez que tú desarrolles justamente ya el programa, pues te vas a tardar más en editarlo, en hacerlo de forma matemática para comprobarlo, antes que la computadora se tarde. Bueno, con estas computadoras. A mí me tocaron computadoras que con 100, ¿no? Con muy poca RAM y demás, se tardaban como 4 o 5 minutos. Aparecía el compiling, ¿no? Compilando. Pero bueno. Entonces creo que es genial. La verdad, es genial. Ahora, ya para terminar, voy a cerrar. Voy a regresar al pseudocódigo. Mira qué corto es el pseudocódigo. La realidad es muy corto. Aquí lo voy a dejar justamente para que tú lo veas, ¿no? Y bueno, pues es pseudocódigo. Ahora imagínate si yo tuviera el poder del lenguaje C, ¿no? Con doble precisión para poder hacer este cálculo. Estaría genial, pero el concepto es el mismo, ¿vale? De aquí lo vas a poder migrar con, obviamente, tomando en cuenta el diagrama de flujo, ¿no? Vas a poder migrarlo a casi cualquier lenguaje de programación, ¿vale? Bueno, si tú quisieras cambiar la función, pues si te das cuenta, aquí en la línea 28, justamente, aquí es en donde evalúo la función. Entonces, aquí tú podrías poner otra función. ¿Qué tal si quieres calcular, no sé, un polinomio de grado 3? Aquí lo modificas. Ahora, debes de tener cuidado en de dónde a dónde vas a evaluar, qué función vas a evaluar para este programa. Este programa es muy sencillo y estamos hablando de una función que es perfecta, ¿no? Perfecta en los números reales, de 0 a más infinito, ¿no? Porque, pues, ustedes ya saben que debemos de tener cuidado, ¿no? Con esta parábola del lado negativo. Pero bueno, sería un muy buen ejercicio que tú lo migraras y que vieras si hay algún problema. Obvio, recuerda, estoy utilizando ahorita la parte de rectángulos circunscritos. Si te das cuenta, aquí está lo que sobra del rectángulo. Obvio, entre más pequeño sea el rectángulo, menos va a ser la sobra, ¿no? Pero bueno, está la parte matemática, está la parte de programación. Y pues espero te haya gustado el video del día de hoy. Por favor, practica.
Utiliza funciones que son continuas y vas a ver que te va a ayudar bastante. Y no olvides, como siempre, suscribirte, compartir, da like, clic a la campanilla de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Bye bye.